«Quítate del medio, idiota. Vas a arruinarme el traje». Con una patada seca, Mauricio del Valle derribó a la joven embarazada. Camila cayó de rodillas, instintivamente protegiendo su vientre. Las toallas blancas que llevaba en brazos se esparcieron por el suelo brillante de mármol. Los amigos de Mauricio estallaron en risas mientras grababan la escena con sus celulares. Camila levantó la mirada serena, sin derramar una sola lágrima. Sus ojos se fijaron en Mauricio. «Mi esposo ya viene», dijo con calma. La frase retumbó como un trueno contenido. Algo en esa serenidad hizo que, por primera vez, Mauricio sintiera un leve escalofrío. Decenas de huéspedes observaban desde la distancia. Algunos murmuraban indignados, pero ninguno se atrevía a intervenir. Otros, con disimulo, levantaban sus teléfonos, anticipando millones de visualizaciones de aquel video. Con una dignidad que contrastaba con la humillación sufrida, Camila se incorporó lentamente. Recogió las toallas una a una y se alejó caminando con calma. Su mano derecha nunca se apartó de su vientre, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Nadie allí imaginaba quién era en realidad el esposo de esa mujer, ni el secreto capaz de estremecer a toda la familia del Valle. Si esta historia ya te tocó en este primer minuto, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que conmueven, inspiran y reafirman la bondad humana. 3 horas después, el video ya había explotado en todas las redes sociales. La familia del Valle había levantado su imperio a lo largo de 4 décadas. Esteban del Valle, patriarca y padre de Mauricio, controlaba una cadena de hoteles de lujo, centros comerciales y proyectos inmobiliarios en varios países de América Latina. Su fortuna superaba los $200 millones y su poder político se extendía hasta los más altos despachos del gobierno. Mauricio había crecido en ese universo de privilegios sin límites. Jamás había trabajado un solo día en su vida. Sus únicas ocupaciones eran dilapidar la fortuna familiar en coches de lujo, viajes exóticos y fiestas a bordo de yates. A los 22 años, ya lo habían expulsado de 3 universidades por escándalos de drogas y violencia. Su hermana menor, Isabela, de 19 años, repetía el mismo patrón: arrogancia, excesos y desprecio por cualquiera que no perteneciera a su círculo. Para ellos, meseros, empleados domésticos y trabajadores eran simples piezas reemplazables, seres invisibles cuyo único propósito era servir. Camila Ríos, en cambio, había ingresado hacía apenas 2 meses al restaurante La Estrella Dorada. Su anterior empleo en una clínica veterinaria se volvió imposible de sostener, pues ya no podía permanecer de pie largas horas con su embarazo avanzado. Necesitaba urgentemente el dinero. Su esposo había tenido que ausentarse por trabajo y ella debía sostener el hogar. A sus 25 años, Camila había estudiado enfermería, aunque la falta de recursos la obligó a abandonar la carrera. Su belleza natural no dependía de cosméticos costosos ni de ropa de diseñador. Su verdadero encanto provenía de esa elegancia tranquila que solo poseen quienes han enfrentado dificultades sin perder la nobleza. Cuando Camila llegó a su pequeño apartamento esa noche, pasada ya la medianoche, encontró su celular saturado de mensajes. Amigos, vecinos e incluso desconocidos le enviaban capturas de pantalla del video que se había vuelto viral. Mujer embarazada agredida por millonario en restaurante de lujo. Hijo de empresario golpea brutalmente a una embarazada. La soberbia de los ricos no conoce límites. En apenas 3 horas, el video ya alcanzaba 2 millones de reproducciones. Los comentarios se multiplicaban: indignación, rabia, pedidos de justicia. Algunos internautas identificaron rápidamente a Mauricio del Valle y comenzaron a difundir información sobre toda la familia. Camila apagó el teléfono. Se sentó en la cama y acarició su vientre con ternura, sintiendo las pequeñas patadas del bebé. «No te preocupes, mi amor», susurró. «Todo va a estar bien», pero en su interior sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En la mansión de los del Valle, al otro lado de la ciudad, Esteban recibía llamadas constantes de asesores de imagen, abogados y socios. La crisis se expandía como un incendio. Los noticieros ya habían recogido la historia y al amanecer estaría en todos los canales del país. Mauricio, inconsciente del desastre que había provocado,
Dormía plácidamente en su habitación de 500 metros cuadrados. El sol apenas asomaba cuando el teléfono de Esteban comenzó a sonar sin descanso. «Señor del Valle, debemos hablar urgente». Era la voz tensa de Julián Cifuentes, director de Relaciones Públicas. «¿De qué hablas?» «El video de su hijo tiene más de 8 millones de reproducciones. Es tendencia mundial». Esteban, aún incrédulo, encendió el televisor de 75 pulgadas. En un canal el video se repetía en cámara lenta. Su hijo pateando a una mujer embarazada en el restaurante más exclusivo de la ciudad. En otro, analistas debatían el caso como un símbolo de la desigualdad social. En un tercero ya se mostraban protestas espontáneas frente a las oficinas de Del Valle Inversiones. «Dios mío», murmuró Esteban, viendo cómo su celular no dejaba de sonar. Contratos cancelados, inversionistas retirando fondos, ejecutivos renunciando por razones éticas. Para las 7 de la mañana, más de 20 empleados administrativos habían entregado su renuncia, mientras el personal doméstico directamente no se presentó a trabajar. Las noticias abrían con entrevistas a defensores de derechos humanos y organizaciones de protección a la mujer. Mauricio despertó con los gritos de su padre. «Baja inmediatamente». Al llegar al estudio, lo encontró caminando de un lado a otro como un león acorralado. En las pantallas se mostraban gráficos de la caída de las acciones. En apenas 6 horas habían perdido el 30% de su valor en la bolsa. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», rugió Esteban. 40 años de trabajo, arruinados en una sola noche. «Papá, solo fue una empleada molesta. La gente se olvidará en una semana», respondió Mauricio con indiferencia. Por primera vez en 22 años, Esteban explotó contra su hijo. «Esa empleada molesta ya nos ha costado $50 millones. En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Entró Julián Cifuentes acompañado de un hombre mayor, de unos 60 años, impecablemente vestido, aunque sin ostentación. Su sola presencia imponía respeto. «Esteban, te presento al abogado Rafael Salvatierra», anunció Julián con evidente nerviosismo. «Representa a la mujer agredida». Salvatierra tenía una mirada penetrante, de esas que parecen leer pensamientos. Su cabello canoso peinado hacia atrás y sus ojos grises transmitían autoridad implacable. «Señor del Valle», dijo con voz serena pero firme, «vengo a presentarle una propuesta que puede salvar lo que queda de su reputación». «¿Cuánto quiere?», preguntó Esteban con frialdad. «No se trata de dinero. Mi clienta no busca una compensación económica». Mauricio soltó una carcajada sarcástica. «¿Entonces qué pretende? ¿Disculpas públicas, una fundación con su nombre?» Salvatierra lo miró como quien observa un insecto desagradable. «Ella quiere justicia verdadera, justicia transformadora». Sacó una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa. «Su hijo deberá trabajar como voluntario en el Hospital Comunitario San Gabriel durante los próximos 2 meses, específicamente en la sala de maternidad, asistiendo a mujeres embarazadas de bajos recursos, sin privilegios, sin excusas, sin ausencias. Ridículo», gritó Mauricio. «Yo no voy a limpiar pisos ni cambiar sábanas sucias. La alternativa», continuó Salvatierra, imperturbable, «es enfrentar una demanda por agresión, lesiones, daños psicológicos y discriminación social. Los cálculos legales ascienden a $120 millones, más los costos y la ruina total de su imagen, que ya está hecha pedazos». Esteban sintió el aire escapársele de los pulmones. «Además», añadió el abogado, «mi clienta ha establecido una condición inamovible. El servicio social solo concluirá cuando nazca su hijo. Hasta entonces, su muchacho deberá cumplir estrictamente con su labor». «¿Y si acepto, el caso queda cerrado?», preguntó Esteban. «Si su hijo demuestra un cambio genuino y cumple al pie de la letra, mi clienta considerará no proceder judicialmente». Mauricio miraba la escena como si fuera una pesadilla. «Papá, no puedes aceptar esto». Esteban observó las pantallas, las acciones desplomándose, las protestas en la calle, los contratos cayéndose como fichas de dominó. «Acepto», dijo con voz rota. Y así, por primera vez en su vida, Mauricio del Valle tendría que trabajar. El Hospital Comunitario San Gabriel
Olía a desinfectante y a sufrimiento humano. Mauricio llegó el primer día conduciendo su BMW último modelo, estacionándolo en la zona reservada para médicos. Los guardias lo interceptaron al instante. «Oiga, joven, ese espacio es exclusivo para el personal médico». «Soy personal médico», mintió mostrando la carta de voluntario que le había entregado Salvatierra. «Los voluntarios estacionan en la calle», replicó el guardia sin alterarse. La enfermera jefe Marta Esquivel, una mujer de 50 años con 3 décadas de experiencia, lo esperaba dentro. Había asistido cientos de partos y tenía la mirada curtida de quien lo ha visto todo. Marta Esquivel había consolado a madres que perdieron a sus hijos y soportado turnos de 24 horas sin descanso. No tenía paciencia para muchachos ricos que jugaban a ser voluntarios. «Tú debes de ser el famoso Mauricio del Valle», dijo mientras le entregaba un uniforme verde desteñido. «Aquí los apellidos no importan. Aquí lo único que cuenta es el trabajo». Le asignó tareas básicas y humillantes: trapear pisos, cambiar sábanas, llevar bandejas de comida a las pacientes, vaciar basureros. El primer día, Mauricio se negó rotundamente a limpiar un baño. «Yo no toco eso», protestó con asco. «Entonces vete a tu casa», respondió Marta sin alterarse. «Pero ten claro algo. Si no cumples aquí, mañana estarás enfrentando a un juez con una demanda millonaria». Mauricio limpió el baño. Sus manos, acostumbradas solo a sostener copas de champán y volantes de autos deportivos, se llenaron de ampollas con los químicos de limpieza. Su espalda dolía de agacharse tantas veces, sus pies se hincharon después de permanecer 8 horas de pie. Las enfermeras lo trataban con fría indiferencia. Los médicos lo ignoraban y las pacientes lo miraban con curiosidad, algunas reconociéndolo por el video viral. Durante la primera semana, intentó usar su apellido como salvoconducto. «¿Sabes quién soy yo?», le preguntó a un médico interno que le pidió llevar unas muestras al laboratorio. «Sí, lo sé», respondió el joven con naturalidad. «Eres el voluntario que va a llevar estas muestras al laboratorio ya mismo». No funcionó. La segunda semana intentó convencer a su padre. «Papá, esto es inhumano. Estoy trabajando como una sirvienta». «Estás trabajando como cualquier persona normal», contestó Esteban, «y seguirás aquí hasta que nazca el bebé de esa mujer». Fue en la tercera semana cuando Mauricio volvió a ver a Camila por primera vez desde aquella noche en el restaurante. Llegó al hospital para un control prenatal. Vestía un sencillo traje de maternidad y zapatos cómodos, su cabello recogido en una coleta sin adornos. Cuando sus miradas se cruzaron en el pasillo, Camila lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había odio en sus ojos, lo cual lo desconcertó profundamente. «Señora Ríos», la saludó una enfermera. «Por aquí, por favor». Mauricio la siguió con la vista mientras ella caminaba, instintivamente protegiendo con las manos el vientre que él mismo había puesto en peligro. Por primera vez, sintió una extraña presión en el pecho, una incomodidad que no lograba definir. Los días siguientes comenzó a escuchar con atención las historias de las pacientes. María, de 16 años, abandonada por su novio. Carmen, madre de 4 hijos, cuyo esposo emigró a Estados Unidos. Rosa, trabajadora doméstica que pasaba 12 horas al día limpiando casas para poder costear su embarazo. Mujeres que, con dignidad, enfrentaban la adversidad para proteger a sus hijos. Una tarde, mientras limpiaba la sala de descanso de las enfermeras, encontró sobre su escritorio unos guantes de látex nuevos. No había nota, pero supo de inmediato quién los había dejado. Camila había notado sus manos agrietadas por los químicos. Esa noche, acostado en su cama, pensó en el gesto. Nadie en toda su vida había tenido esa clase de consideración hacia él. Sus padres le compraban autos y viajes, pero nunca se habían fijado en sus manos. Al día siguiente, mientras organizaba expedientes, la vio en la sala de espera. Camila acariciaba su vientre con movimientos circulares y susurraba palabras que Mauricio no alcanzaba a escuchar. Su rostro irradiaba esa luz única de las mujeres embarazadas al hablar con su hijo por nacer. Por primera vez en su vida, Mauricio del Valle sintió culpa real y se preguntó qué clase de persona había sido hasta entonces. La reunión se llevó a cabo en la oficina principal de Esteban del Valle, en el piso 42 del rascacielos corporativo.
Las ventanas de cristal ofrecían una vista imponente de la ciudad, como si desde allí se controlara el mundo. Pero esa tarde, Esteban no se sentía poderoso. Salvatierra llegó acompañado de Camila, que a sus 8 meses de embarazo caminaba con la dignidad serena de una mujer en la recta final de la gestación. Su vestido azul marino, sencillo pero elegante, llenaba la sala con una presencia que desentonaba con la ostentación de aquel lugar. «Señor del Valle», comenzó Salvatierra, «ha llegado el momento de revelar toda la verdad». Esteban frunció el ceño. «¿Qué verdad?» Pensé que esto se trataba únicamente de la demanda. Es algo mucho más profundo. El abogado abrió su maletín y desplegó sobre la mesa de mármol varias fotos y documentos. La primera mostraba a un hombre de unos 45 años con uniforme militar, los mismos ojos grises de Esteban, la misma estructura facial, pero con una nobleza que él había perdido hacía décadas. Permítame presentarle oficialmente a su cuñada, Camila Ríos de Del Valle. El silencio llenó la oficina como una avalancha. Camila está casada con su hermano mayor, Matías del Valle, continuó Salvatierra, el mismo hermano con el que rompió relación hace 15 años por la forma en que trataba a sus empleados. Esteban sintió que el piso se tambaleaba. «Matías», susurró. «Matías está muerto. Cayó en aquella misión militar en Colombia». «Matías está vivo», interrumpió Camila con firmeza. «Durante 12 años estuvo en misiones clasificadas. No podía comunicarse por razones de seguridad nacional». Salvatierra añadió: «Hace un año se retiró con honores y hace 8 meses se casó con Camila». Cuando decidieron regresar, Matías supo lo ocurrido en el restaurante. Esteban tomó una de las fotos, la boda íntima de Matías y Camila rodeados de compañeros militares. «¿Por qué no me contactó directamente?», preguntó con voz quebrada. «Porque quería saber en qué clase de personas se habían convertido», respondió Camila. «Él me pidió trabajar en el restaurante para observar cómo trataban ustedes a la gente humilde». La revelación cayó como un martillo. «Todo fue una prueba», añadió ella. «Matías quería saber si quedaba algo de humanidad en su familia». En ese momento, la puerta se abrió. Entró un hombre que Esteban no veía desde hacía 15 años, pero reconoció al instante. Era Matías del Valle. Tenía 45 años, el porte militar intacto y la mirada serena de quien ha vivido mucho. «Hola, hermano», dijo con voz calmada. Los dos se observaron en silencio, viendo en el rostro del otro el paso del tiempo y las decisiones que los separaron. «Matías, creía que habías muerto». «Para ti estaba muerto desde el día en que vi cómo echaste a María, la empleada que sirvió en casa 20 años, sin pensión ni indemnización cuando enfermó de cáncer». Esteban cerró los ojos. Ese recuerdo lo perseguía desde hacía años. Fue un error. «No», lo interrumpió Matías. «Fue la prueba de quién eras en realidad. Por eso me alejé». Se acercó a Camila y puso su mano sobre su vientre. «Cuando ella me contó lo del restaurante, quise venir y enfrentar a tu hijo como a un cobarde. Pero mi esposa me convenció de darle una oportunidad». Miró por la ventana. «He estado recibiendo reportes sobre Mauricio en el hospital. Sé que se resistió al principio, que intentó usar influencias, que se quejó, pero también sé que ayer ayudó a una madre adolescente con sus formularios. Sé que hace 3 días se quedó hasta tarde limpiando tras una emergencia. Sé que empezó a tratar a las enfermeras con respeto. Mi sobrino está cambiando. La cuestión es, ¿será un cambio real o solo una fachada?». Camila tomó la palabra. «Por eso queremos hacer una última prueba. En 2 semanas nacerá nuestro hijo. Queremos que Mauricio esté presente en el parto, que vea llegar al mundo a la criatura que puso en peligro. Que después de eso», agregó Matías, «decidiremos si hay alguna posibilidad de reconciliación familiar». Esteban miró a su hermano con mezcla de admiración y vergüenza. «¿Y si no cambia realmente? Entonces habré confirmado que la familia del Valle no tiene redención posible y nos iremos para siempre». Cuando salieron, Esteban se quedó solo frente a los ventanales. Miró la ciudad que había ayudado a construir con dinero, pero sin alma. Por primera vez en décadas, sintió miedo de perder lo único que no podía comprar, la oportunidad de recuperar a su hermano. La 6ª semana de Mauricio en el hospital comenzó de forma distinta. Llegó temprano, incluso antes que las enfermeras. Sus manos, ahora endurecidas por el trabajo,
Preparaban cuidadosamente los suministros del día. Ya no se quejaba del uniforme desteñido ni del olor a desinfectante. Esa mañana llegó una emergencia, una joven de 18 años en trabajo de parto prematuro. Se llamaba Andrea y había llegado sola, aterrorizada y sin dinero. «No tengo cómo pagar», repetía entre sollozos. «Mi novio me abandonó. Mi familia me echó de casa». El doctor Ramírez, un hombre de 50 años famoso por su mal genio, se acercó impaciente. «Si no puede pagar, váyase al hospital público». «Aquí no hacemos caridad», gruñó el doctor Ramírez. Desde el pasillo, Mauricio del Valle observaba la escena. Algo dentro de él saltó como un resorte. Se adelantó con determinación. «Yo cubriré los gastos de Andrea», dijo con firmeza. El médico lo miró incrédulo. «¿Tú? ¿Un voluntario va a pagar la atención médica de una desconocida?» «Sí», respondió Mauricio sin dudar. «Y si tiene algún problema con eso, hable con la administración». Por primera vez en su vida, Mauricio usaba su influencia para ayudar a alguien más, y no para servirse a sí mismo. Andrea lo miró con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Concéntrate en que tu bebé llegue sano». Durante horas, Mauricio permaneció a su lado. Le sostuvo la mano cuando el dolor se hacía insoportable. Le alcanzó agua cuando tuvo sed y le susurró palabras de aliento cuando el miedo amenazaba con paralizarla. Finalmente, nació un niño fuerte de 6 libras con 3 onzas. Mauricio sintió una emoción desconocida. Ver aquella vida recién llegada al mundo lo llenaba de una satisfacción más profunda que cualquier coche de lujo o fiesta extravagante. «¿Ya tienes un nombre?», preguntó. «Andrés», respondió Andrea sonriendo, «como el ángel que me ayudó en mi momento más difícil». Mauricio salió de la habitación con los ojos humedecidos. En el pasillo lo esperaba Marta Esquivel, la jefa de enfermeras, que siempre lo había tratado con severidad. «Hoy hiciste algo bueno, muchacho», le dijo con una sonrisa que no le había mostrado antes. «Ese niño tiene una oportunidad de vivir gracias a ti. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No, Mauricio, no cualquiera. En 30 años aquí he visto a muchos con dinero y muy pocos que realmente hagan algo por alguien». Esa tarde, mientras organizaba expedientes, vio entrar a Camila para su último control antes del parto. Su vientre estaba en su punto máximo. Caminaba con lentitud, acariciándose con ternura. Al pasar por el escritorio se detuvo. «Supe lo que hiciste hoy por Andrea», dijo suavemente. Mauricio levantó la vista esperando sarcasmo o desconfianza, pero encontró en su mirada algo distinto. Aprobación. Ella necesitaba ayuda. «Sí, y tú se la diste sin esperar nada a cambio». Camila continuó acariciando su vientre con movimientos circulares. «Quiero que sepas algo. Durante estas semanas te he estado observando. Al principio pensé que era solo una actuación, pero he visto cómo tratas a las pacientes. Te he visto quedarte después de tu turno en las emergencias. He visto cómo miras a los recién nacidos como si estuvieras entendiendo por primera vez lo que significa la vida». Mauricio sintió un nudo en la garganta. «Camila, lo que te hice esa noche, no puedes deshacerlo», lo interrumpió ella con firmeza. «Esa patada pudo haber matado a mi hijo, pudo haberme matado a mí». El silencio se alargó como un abismo entre ambos. «Pero sí puedo confiar en lo que estás empezando a hacer ahora», continuó. «Y eso, Mauricio, es más importante que el perdón». Se alejó hacia el consultorio, dejando al joven con palabras que resonarían en su mente durante días. 3 días después, a las 2 de la madrugada, sonó la alarma de emergencia. Camila había llegado en trabajo de parto. Mauricio estaba terminando su turno cuando vio a Matías correr por los pasillos, cargando a su esposa en brazos. El exmilitar que había enfrentado la guerra mostraba en su rostro el pánico de un hombre que teme perder a la mujer que ama. «¿Dónde está el doctor?», gritaba. «Mi esposa está sangrando». El equipo médico apareció de inmediato. Tras examinarla, el doctor explicó: «Es una complicación menor. El bebé está en mala posición, pero podemos manejarlo. Prepárenla para cirugía de emergencia». Durante 2 horas, Matías caminó de un lado a otro como una fiera enjaulada. Sus manos temblaban, el único signo externo de su terror. Mauricio lo observaba desde la distancia, sintiéndose inútil. Finalmente se acercó. «Señor, tío», corrigió.
«Puedo acompañarlo. No tienes por qué hacerlo», respondió Matías sorprendido. «Sí tengo. Esa mujer y ese bebé. Yo los puse en peligro una vez. Necesito quedarme hasta que estén bien». Ambos se sentaron en las incómodas sillas de plástico, en silencio, con 15 años de distancia familiar y semanas de transformación entre ellos. «Cuando eras niño», dijo de pronto Matías, «me seguías a todas partes. Decías que querías ser militar como yo». Mauricio sonrió con tristeza. «Lo recuerdo. ¿Sabes por qué realmente me alejé de la familia? No, porque vi lo que el dinero les estaba haciendo. Vi cómo tu padre trataba a los empleados como objetos, cómo tu madre hablaba con desprecio de los pobres, y vi cómo tú y Isabela crecían creyéndose superiores a los demás solo por nacer con privilegios». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «En el ejército aprendí que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a sacrificar. Yo sacrifiqué mi relación familiar por mis principios, y tú estás sacrificando tu comodidad para ayudar a quienes antes despreciabas». En ese momento apareció el doctor con la mascarilla colgando del cuello. «Señor del Valle, felicidades. Tiene un hijo sano y su esposa está fuera de peligro». Matías se dejó caer en la silla con un suspiro de alivio. «¿Puedo verlos?» «Por supuesto. Están en la habitación 304. Cuando iban hacia allá, Matías se detuvo. «Mauricio, quiero que conozcas a tu primo». Entraron a la habitación. Camila, agotada pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en manta azul. «Matías», susurró ella, «míralo. ¡Qué hermoso es!». Matías besó la frente de su esposa con una ternura que Mauricio jamás había visto en su vida. «¿Cómo lo llamaremos?» «Gabriel», respondió Camila, «como el arcángel que protege a las familias». Desde la puerta, Mauricio contemplaba la escena con el corazón encogido. Ese bebé que dormía plácido había estado en peligro por su arrogancia. Esa mujer que ahora sonreía con dicha maternal había sufrido humillación por su violencia. «Mauricio», lo llamó Camila. «Ven», él se acercó despacio, casi con reverencia. «¿Quieres cargarlo?» «No sé si deba». «Quiero que lo hagas. Quiero que sientas el peso de la vida que ayudaste a proteger». Con manos temblorosas, Mauricio tomó al pequeño Gabriel. Era tan frágil, tan perfecto. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor del índice del joven. En ese instante, algo dentro de Mauricio se quebró para siempre. Toda la arrogancia, la soberbia y la frialdad de sus 22 años se desplomaron como un castillo de arena. Y lloró. No era el llanto caprichoso de un niño rico, sino el llanto profundo y liberador de un hombre que entendía por primera vez el valor de la redención. «Lo siento», susurró mirando a Gabriela, a Camila y a Matías. «Lo siento de verdad». «Lo sabemos», respondió Matías apoyando una mano en su hombro. «Y ahora que lo sientes, podemos empezar a ser familia otra vez». Afuera el amanecer pintaba el cielo de dorado, como si la vida celebrara dos nacimientos, el de Gabriel y el renacimiento de Mauricio. El jardín de la mansión del Valle era irreconocible. Donde antes había estatuas de mármol, ahora crecían árboles frutales para que los niños del vecindario disfrutaran. Donde antes había césped intocable, ahora había un parque infantil donde Gabriel y otros chicos jugaban cada tarde. Mauricio, de 27 años, empujaba suavemente el columpio de su primo de 5 años. Gabriel había heredado los ojos grises de la familia, pero la sonrisa bondadosa de su madre. «Tío Mau, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando trabajabas en el hospital?», preguntó con inocente insistencia. «¿Otra vez?» «Sí, te la he contado 1000 veces. Sí, pero me gusta. Sobre todo cuando ayudaste al bebé de Andrea». Mauricio sonrió. Andrea y su hijo Andrés, también de 5 años, eran parte de la familia extendida. Andrés estudiaba en la escuela privada, que los del Valle transformaron en institución con becas para niños de bajos recursos. «Está bien», dijo, «pero luego me ayudas a preparar la cena». Desde la terraza, Camila observaba la escena mientras acariciaba su vientre. Esperaba una niña que llamarían Esperanza. Esta vez, Mauricio había sido el primero en ofrecer su ayuda durante el embarazo. Matías se acercó y la rodeó con sus brazos. «¿En qué piensas?» «En lo extraña que es la vida. Hace 5 años jamás habría imaginado tener esta familia.
ni que mi hermano se transformara en quien es hoy, Esteban del Valle. Retirado anticipadamente, tras la transformación de su hijo, había dejado el imperio empresarial para dirigir una fundación que daba empleo y seguridad social a madres solteras. Pasaba sus días pescando con Gabriel en el estanque del jardín. Isabela, la hermana menor, también había cambiado. Ahora dirigía un centro de apoyo para mujeres embarazadas en riesgo, reinspirada en el giro de su hermano. «Papá, ¿puedo quedarme a cenar?», preguntó Mauricio, llegando a la terraza con Gabriel de la mano. «Esta es tu casa, hijo. Siempre podrás quedarte». Aunque todos lo invitaban a quedarse siempre en la casa familiar, Mauricio tenía su propio apartamento cerca del hospital, donde ahora trabajaba como coordinador de voluntariado. Había terminado sus estudios de enfermería y se había especializado en cuidados neonatales. Su misión era guiar a otros jóvenes privilegiados para que descubrieran el verdadero valor del servicio social. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Gabriel hablaba con entusiasmo de su día en el jardín infantil. Había heredado la facilidad para hacer amigos de su madre y la determinación silenciosa de su padre. «Tío Maus, ¿es cierto que antes eras malo?», preguntó de pronto con esa franqueza brutal que solo los niños tienen. Mauricio dejó el cuchillo de verduras, se agachó hasta quedar a su altura y lo miró a los ojos. «Sí, Gabriel, antes era muy malo. Lastimé a tu mamá cuando estaba embarazada de ti, pero ya no eres malo. Intento ser bueno cada día. A veces es fácil, a veces es difícil, pero tú me recuerdas siempre por qué vale la pena». Gabriel se quedó pensativo, con la seriedad de un sabio en cuerpo de niño. «Mamá dice que la gente puede cambiar si de verdad quiere. Y que tú cambiaste porque aprendiste a amar». A Mauricio se le hizo un nudo en la garganta. Incluso después de 5 años, aquellas palabras lo conmovían hasta las lágrimas. «Te amo más que a mi propia vida, Gabriel. Entonces, por eso eres bueno ahora». La cena transcurrió entre risas, anécdotas y planes de fin de semana. Matías compartía versiones aptas para niños de sus aventuras militares. Camila hablaba de los avances en el centro de acogida. Esteban escuchaba con atención, aportando cuando podía. Al llegar la hora de dormir, toda la familia participó en el ritual. Mauricio le leyó un cuento. Matías le enseñó una nana de los cuarteles. Camila le dio el beso de buenas noches y Esteban le prometió llevarlo a pescar al día siguiente. «Buenas noches, familia», susurró Gabriel cerrando los ojos con una sonrisa. Mientras los adultos compartían café en la terraza, Mauricio levantó la mirada al cielo estrellado. 5 años atrás nunca había reparado en las estrellas. Estaba demasiado ocupado mirándose solo a sí mismo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo a Matías. «¿Qué cosa?». «Que soy mucho más feliz ahora trabajando en el hospital y viviendo de mi sueldo que cuando tenía autos deportivos y tarjetas sin límite. Eso es porque aprendiste la diferencia entre precio y valor». «¿Y cuál es la diferencia?». Matías señaló la ventana donde Gabriel dormía plácidamente. «El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes a cambio. Ese niño no tiene precio, pero su valor es infinito». Mauricio asintió en silencio. Lo entendía, como el perdón, como el amor verdadero, como las segundas oportunidades. Al despedirse esa noche, Mauricio condujo lentamente hacia su apartamento. En un semáforo en rojo, vio a una mujer joven y embarazada caminando con dificultad. Sin pensarlo, bajó del auto. «Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda?». Ella lo miró con desconfianza, pero algo en sus ojos la tranquilizó. «Busco el Hospital San Gabriel. Me dijeron que atienden sin importar si puedes pagar. Trabajo allí. La llevo de inmediato». Durante el trayecto, Mauricio pensó en las veces que había ignorado a personas necesitadas. Recordó la noche en que pateó a Camila y cómo ese acto había iniciado la transformación más profunda de su vida. Pensó en Gabriel durmiendo tranquilo, en Camila esperando a su segunda hija, en Matías que eligió la redención en lugar de la venganza. Pensó en Andrea y su hijo Andrés, en las decenas de madres que había ayudado, en los bebés que había visto nacer. Al llegar, se aseguró de que la joven recibiera atención inmediata. Cuando volvió a su auto, encontró una nota bajo el parabrisas. «Gracias por demostrar que todavía existen ángeles en la tierra. María Fernanda».
Mauricio guardó esa nota en su billetera, junto a la primera foto donde cargaba al recién nacido Gabriel. Esa noche, antes de dormir, escribió en el diario que mantenía desde su transformación: «Querido yo del futuro, hoy Gabriel me preguntó si antes era malo. Le dije la verdad. Pero entendí algo. No era malo, estaba perdido. Creí que tener privilegios me hacía superior. Confundí poder con fuerza. Confundí precio con valor. Ahora sé que la verdadera fuerza está en proteger a los vulnerables, que la verdadera riqueza está en el amor que das y recibes, que la verdadera grandeza está en servir a otros. Mañana tendré otra oportunidad para ser mejor, para honrar la segunda oportunidad que me dieron, para demostrar que las personas pueden cambiar si lo desean de verdad. Gabriel tiene razón, cambié porque aprendí a amar. Y cada día que pasa amo más. Buenas noches, mundo. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para renacer». En algún lugar de la ciudad, esa mujer embarazada dormía tranquila sabiendo que había encontrado ayuda a tiempo. En la casa familiar, un niño soñaba con historias de redención y segundas oportunidades. Y en el corazón de un hombre transformado, crecía la certeza de que hay errores que se pagan con dinero, pero otros solo se curan con perdón y amor. Esta historia llega a su fin, pero tu historia de transformación quizá apenas comienza. Has vivido una experiencia de perdón que te cambió por completo. ¿Conoces a alguien que encontró su mejor versión después de equivocarse gravemente? ¿Has visto cómo el amor verdadero transforma incluso a quienes parecían perdidos? Todos tenemos esos momentos de elección. Ser como el Mauricio arrogante del restaurante o como el Mauricio humilde del hospital. Elegir entre la soberbia y la compasión, entre herir y sanar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para más relatos que sanan el alma y nos recuerdan la belleza de lo humano. Cada semana compartimos historias de perdón, redención y segundas oportunidades. Y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos acompañas. Nos emociona saber que estas historias viajan por todo el mundo, uniendo corazones y recordándonos que, sin importar idioma o cultura, todos tenemos la misma capacidad de amar, perdonar y transformarnos. Porque al final no importa cuánto dinero guardemos en el banco, sino cuánto amor albergamos en el corazón y cuánto bien somos capaces de hacer en el mundo. Hasta la próxima historia. Que tu día esté lleno de bendiciones y de oportunidades para ser tu mejor versión. Con amor y esperanza, tu familia de Transformando Vidas.